Vamos a ir una vez más, hermanos, en esta tarde al libro de Juan. Let's go once again this evening to John chapter 6. Vamos a estar desde el versículo 5 al versículo 13. We're going to be from John 6, 5 through 13. Juan capítulo 6, versículo 5 al 13. Y dice la palabra del Señor: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes y cebada sobraron a los que habían comido. John 6, starting in verse 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennies worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon, Peter's brother, saith unto him, there is a lad here, which hath 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples. The disciples said to them that were to sit down, and likewise one of the fishes, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples said to them that sat down, and likewise of the fishes, as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más por la oportunidad, Señor, que nos da de poder abrir las Escrituras, Señor. Le pedimos, Señor, de que sea usted abriendo nuestros corazones, Señor, abriendo nuestras mentes para que podamos comprender, Señor, lo que usted trae, Señor, a través de las Escrituras. Pido, Señor, de que sea usted poniendo palabras en mi boca para hablar, Señor, lo que está escrito, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. You may be seated. Recordamos por un momento el contexto del versículo en el que estamos. We remember a little bit the context of the verse where we find ourselves. Los discípulos habían venido de su primer viaje misionero. The disciples had come from the first missionary trip. Jesús les había dado la potestad para que fueran y sanaran enfermos. And Jesus had given them power that they would go and heal the sick.
Así que los discípulos recorrieron todo Israel predicando el Evangelio. So the disciples went all over Israel preaching the gospel. Y no solo predicando el Evangelio, sino sanando personas. Not only preaching the gospel, but also healing the sick. El ministerio que Jesucristo había hecho hasta el momento de enviar a los discípulos, The ministry that Jesus had done up to this point of sending the disciples ahora había sido conferido a ellos now had been given to the disciples con el único propósito de que el Evangelio fuera predicado de una forma más extensa. that the gospel would be preached more extensively. Así que aquí miramos a unos discípulos regresando del viaje, So here we have some of the disciples returning from the trip. después de haber visitado tantas aldeas y ciudades. After going through all the countrysides and cities, Ahora vienen y se reúnen con un Jesús they come and they meet with Jesus. que se encuentra triste por la pérdida de su primo Juan el Bautista. That is sad because he lost his cousin John the Baptist. Así que lo que los evangelios tratan de llevarlos a nosotros So what the Gospels want to show us, es que Jesús estaba triste por lo que había pasado. Jesus is sad for what happened, Ahora, nosotros sabemos que Jesús ya sabía esto, that we knew this, that he knew this, pero él en su cuerpo humano también sentía el dolor. but he felt the pain in his human body. Así que había tristeza, He was sad, pero a eso los evangelios le agregan que los discípulos también estaban cansados. but to that, the Gospel writers write that the disciples were tired. Así que Juan nos dice que Jesús, viniendo de Jerusalén, So John says, Jesus coming from Jerusalem tuvo que cruzar el mar de Galilea a la región de Tiberías had to cross the Sea of Galilee by the Tiberias con la única opción de poder descansar un momento de las multitudes. so that he could rest from the multitudes for a moment. Era una buena idea para los It discípulos. was a good idea for the disciples. Había un cansancio extremo de la cantidad de trabajo que habían hecho There was an anteriormente. they were extremely tired from all the work that they had done. Pero aquí miramos en el versículo 5 But here we see in verse 5 de que hay un cambio de planes totalmente a lo que los discípulos pensaban. that there's a change of plans completely from what the disciples thought. El propósito del descanso era poder The purpose of resting was to be able to descansar de las multitudes, según lo que Cristo le había dicho. rest from the multitudes, as Jesus said. Marcos 6, versículo 31, Mark 6:31 dice que eran muchos los que iban y venían de manera que no tenían tiempo ni para comer. said, and there were so many that were coming and going that they didn't even have time to eat. Así que ustedes pueden imaginar el cansancio extremo en que los discípulos se encontraban You can imagine the extreme tiredness of the disciples. y pueden ver a profundidad lo cansado que puede ser el ministerio. You see how profoundly tiring ministry is. Así que Jesús propone estas merecidas vacaciones para los discípulos. So Jesus proposes this rest that was very deserving to the disciples. En Marcos capítulo 6, 31, In Mark chapter 6 verse 31, Jesús les dice, venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansan un poco. Jesus says, "Come ye yourselves apart into the desert place and rest a while." Cuando nosotros miramos el versículo 32 del mismo capítulo 6 de Marcos, When you see in verse 32 of chapter 6 of Mark, dice que los discípulos tomaron una barca y fueron al otro lado. it says that the disciples departed into a desert place by a ship privately. Yo creo los discípulos se imaginaban en sus mentes, I can imagine the disciples in their minds. en realidad nos tenemos ganado este merecido descanso. We have won this rest. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 5 del libro de Juan, But when we come to capítulo verse 6, 5 in chapter 6 of John, nosotros miramos una perspectiva completamente diferente a lo que ellos tenían pensado. we see a different perspective of what they had in their minds. Juan empieza diciendo lo que cuando Jesús alzó los ojos y vio, John begins to tell us when Jesus lifted up his eyes and he saw, había venido una gran multitud a él. a great multitude had come to him. Yo me imagino la mentalidad de los discípulos. I can imagine the mentality of the disciples. Eso tuvo que cambiar completamente lo que a ellos habían pensado That had to change. mientras venían en el bote. They had to change completely what they thought in the boat. Los cuatro evangelios se ponen de acuerdo que la cantidad de gente que había venido era mucha.
The gospel writers are in unison. They say the amount of people that came was a whole bunch. Así que Jesús empieza a predicarles el evangelio a estas personas, Jesus begins to preach the gospel to these people. y no solamente a predicar el evangelio desde la mañana hasta la tarde, Not only to preach the gospel from the morning to the evening, sino que empezó a sanar a todas estas personas de las dolencias. he began to heal them of their diseases as well. Un día extremadamente ocupado, no solamente para Jesucristo, sino para los discípulos. An extremely occupied day, not only for Jesus, but the disciples as well. Jesús estaba exigiendo a sus discípulos un poco más de lo que habían dado. Jesus is asking the disciples to give a little bit more than they had already given. Nosotros leemos los evangelios sinópticos. When we read the synoptic gospels, Nosotros miramos un grupo de discípulos alegres contando las maravillas que habían hecho con sus manos. we see a group of disciples that are excited for what they had done with their hands. Pero aquí, cuando llegamos acá, a esta parte de estos versículos, But when we come to this part of these verses, nosotros podemos ver tal vez la cara de los discípulos, que la alegría se había vuelto tristeza. maybe we see the joy in their face had turned to sadness. Pasar todo el día siempre haciendo el mismo trabajo. To go through the day doing the same work over and over. Ahora, me encanta cómo Juan trata de exponer el texto que va a llevar a continuación. I like how John sets up the text to expose it afterwards. Nosotros sabemos, el propósito de Juan es probar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. We know that the purpose of John is to prove that Jesus is the Son of God. Así que el propósito de este texto tiene una sola finalidad, So the purpose of this text has one end, y es probar a Cristo como aquel Dios encarnado que vino al mundo. and that's to prove Jesus as the incarnate God that had come to the world. La pregunta que Jesús le hace a Felipe es algo que nos debe de llamar la atención a nosotros. The question that Jesus gives to Philip, we should draw our attention. Cuando Jesús mira la gran multitud que había venido a él, When Jesus sees the great multitude who had come to him, miramos a un Jesús haciendo una pregunta como fuera de lugar. he asks a question that seems a little bit out of place. ¿De dónde compraremos pan para darle de comer a esta gente? When shall we buy bread that these may eat? Las cantidades de gente que estaban frente a los discípulos eran demasiado. The amount of people that were before the disciples was a whole bunch. Los evangelios sinópticos tratan de poner esta parte de una forma diferente. The synoptic gospels try to put this part a little bit different. Es más, Mateo capítulo 14 versículo 15 In Matthew 14 and verse 15, dice que los discípulos tuvieron la gran idea de decirle a Jesús: it says that the disciples had the great idea to tell Jesus, ya es tarde, manda a toda esta gente para que vaya y compre pan por las aldeas. it's late, send all these people away so they can go buy bread. Y nosotros miramos en el capítulo 14 versículo 15 de Mateo, And in Matthew chapter 14 verse 15 we see Jesús refiriéndose a los discípulos diciéndole: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. and Jesus says they don't need to depart, give them something to eat. Lo que estaba sucediendo acá What was going on here? tuvo que haber dejado atónito a los discípulos. He must have left the disciples in shock. Es más adelante nosotros miramos la respuesta que tenemos de los discípulos, o más bien dicho de Felipe, A little bit farther we have Philip giving an answer. pero Marcos nos da una respuesta diferente. But Mark gives us a little bit different answer. Marcos capítulo 6 versículo 37. Mark chapter 6 and verse 37. Dice: ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. And they said to him, shall we go and buy 200 pennies worth of bread and give it to them to eat? Ahora nosotros podemos ponernos de un momento al lado de los discípulos. We can set ourselves beside the disciples for a moment. Estos hombres se sentían cansados de todo el trabajo que habían hecho las últimas semanas. These men were tired for the work that they had done the last couple of weeks. Es más, estos hombres venían contentos porque venían a estar un momento a solas con Jesús. They were content because they were alone with Jesus. La idea que Jesús tuvo les pareció buena. The idea that Jesus had, they thought was a good idea. Separarse de la multitud para poder contarle todo lo que habían hecho en el Let's ministerio. separate ourselves from the multitude so we can tell you all about what we had done in the ministry. Así que tomando ese punto de vista, nosotros podemos decir, bueno, lo que los discípulos pensaron era lo adecuado.
So we could even say what the disciples thought was a good thing. Aunque el ministerio de Cristo iba completamente adelantado en el tiempo, Even though Christ's ministry was advancing in this time, ellos no tenían el dinero para poder comprar comida para darle de comer a todo este montón de gente. they didn't have money to buy food for all of these people. La contestación de Felipe lo hace claro en el versículo 7. In verse 7, we see this clearly in what Philip answers. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomen un poco. 200 pennies worth of bread is not sufficient for them, that everyone may take a little. Ahora, vamos por un momento al tiempo de Jesús. Let's go in the time a little bit in the time of Jesus. Un denario era lo que le pertenecía a una persona por un día de trabajo. A denarius or penny's worth was what somebody was owed because they worked a day. Según lo que los discípulos estaban diciendo en este momento, What the disciples were saying in this time, que el salario de 8 meses a un jornalero no ajustaría para darle de comer a toda esta gente. the salary of someone of 8 months would not be enough to give everybody something to eat. Felipe dice, no ajustaría ni para darles que tomen un poco. Philip said it wouldn't even be enough for everybody to get just a little. Los discípulos estaban viendo la gravedad del problema en el que se encontraban. The disciples are seeing the grave situation that they found themselves in. Ellos habían tenido una gran idea de mandar a la gente que fueran a comprar pan por las aldeas. They had a great idea to send everybody to go buy bread. Pero Jesús había tenido una idea mejor, que a los discípulos le dieran de comer. But Jesus had a better idea, that they'd sit down and give them something to eat. Aquí está el problema. Here's the problem. ¿De dónde vamos a tomar dinero para darle de comer a este Where montón are de we going to gente? get money to give all these people food? Ahora, algo que nosotros podemos ver acá en este contexto Something we can see in this context es que los discípulos habían dejado afuera a Jesús de la ecuación. the disciples had left Jesus out of the equation. El dilema que en lo que ellos se encontraban en este momento, The dilemma they found themselves in this moment. ¿qué haremos para resolver este problema que tenemos enfrente? What are we going to do to resolve the problem we have in front of us? Este escritor, comentando de Juan capítulo 1 al 11, Gerald Borchet, An author commentating on John 1 through 11 says, dice que en lugar de fijarse en Jesús, rather than fixing their eyes on Jesus, la computadora mental de Felipe empezó a trabajar como una caja registradora. the mental computer of Felipe started working like a calculator. Y todo lo que podía pensar era el total de efectivo para proveer a cada persona con solo un poco de pan. And he began to calculate the total amount of money for everyone to get a little bit of bread. Ellos estaban confundidos. They were confused. Sus mentes se habían quedado estáticas. Their mind were stayed. Lo único que ellos miraban era el gran problema que tenían enfrente. They just saw this great problem they had before them. Había una cantidad de gente a la que ellos no podían llegar para darles alimento a cada uno. There was an amount of people that they could not give enough, they didn't have enough food to give them all. Aunque la idea de Jesús era buena, Even though the idea of Jesus was a good idea, económicamente ellos no podían sustentar a este montón de gente. economically they could not fill these people. Ahora Juan en el versículo 6 agrega algo que es bien importante en esta historia. John in verse 6 adds something that's very important in the story. Acordémonos que Juan está tratando de probar la deidad de Cristo, Especially that John is showing the deity of Christ. de probar al Dios omnisciente, al que todo lo sabe, al que todo lo puede. To prove him as the omniscient God, that he knows all things. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarles porque él sabía lo que había de ser. Verse 6 says, and this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Yo quiero que pienses un I momento. want you to think for a moment. Jesucristo estaba en medio de la ecuación, Jesus Christ is in the middle of the equation. pero estos discípulos habían obviado lo que estaba pasando. But the disciples had forgotten what was going on. Santiago dice de que Dios no tienta a nadie, James says, God does not tempt anyone. pero si Él no tienta a nadie, pero Él permite al tentador para que tú seas tentado. He doesn't tempt anyone, but he allows the one that comes to tempt them. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tentación? What is the purpose of temptation? El propósito de la tentación es probar The purpose of temptation is to prove, nuestra fe.
to prove our faith. Aquí nosotros encontramos a los discípulos siendo probados por Jesucristo. We see the disciples here being proved by Jesus Christ. Ellos venían contentos del trabajo misionero que habían hecho por todo Israel. They were content by their mission efforts that they went through all Jerusalem. Pero Jesús quiere devolverlos a la tierra. But Jesus wants to bring them back down to earth. Jesús quiere decirle, todo eso que ustedes han hecho no depende de ustedes. And Jesus wants to show them everything that you just did doesn't depend on you. Es más, en cierta parte de los evangelios sinópticos, And it's even more so in some parts of the synoptic gospels. nosotros encontramos a los discípulos diciéndole a Jesús, hasta los demonios se nos sujetaban. The disciples were even saying, even the demons were obeying us. Diciéndolo de tal forma como que ellos efectuaban lo que estaba sucediendo. Saying it in such a way that they believed them to be effectual in submitting demons. Sí, Dios no tienta a nadie, See, yes, God doesn't tempt anyone. pero Él permite que la tentación llegue a nuestras vidas. But He allows that temptation come to our lives. Vamos por un momento a la vida de Job. Let's go for a second to the life of Job. Dios no tentó a Job, God did not tempt Job, pero le dio permiso al tentador para que él pasara por ese proceso. but He gave authority to Satan that he would be tempted. Ahora miremos por un poco por la superficie la vida de Job. We see just a little bit an overview of the life of Job. Este hombre quería vivir de una forma santa ante los ojos de Dios, He wanted to live in a holy way before God, que él ofrecía sacrificio al Dios del cual había oído, that he would offer sacrifice to the God that he knew. y no solamente ofrecía sacrificio por los pecados de él, sino por los pecados de los hijos. He offered sacrifice not only for his own sins, but also the sins of his Y él children. pensaba en su mente, And he thought in his mind, no vaya a ser que mis hijos hayan cometido un pecado y lo hayan dejado ir por alto. that just in case my children had sinned and that they wouldn't be offensive to God. Así que él se tomaba el atributo de ofrecer sacrificio por los pecados de sus hijos. So he took it upon himself to offer sacrifice for his children. Dios había visto a Job como aquel hombre que en realidad vivía de una forma bien en la tierra. God saw Job as a man living right before God. Pero aquí está el tentador enfrente de él. But here is the tempter right before him. Y empieza a decirle, lo que pasa es que tú no has hecho esto y lo otro. And what he's saying is, but you haven't done this and this and this. Y lo que el diablo está diciendo en realidad tiene un poco de verdad. What the devil wants to tell us in many ways has truth to it. Mientras estamos bien y todo viene en nuestras manos y todo nos sobra, While we're good and everything's in our hands and we have an abundance, vivimos una vida agradecida porque todo viene en cantidades en nuestras manos. we live a thankful life because everything is given to Y us. el diablo acusa a Dios, si tú le das todo lo que él tiene, ¿cómo él va a renegar contra ti? Satan accuses God. If you give him everything, how is he not going to curse you? Y aquí viene el diablo y empieza a hacer todo el trabajo que él sabe hacer continuamente. And this is the work that Satan always knows how to do. Y nosotros sabemos por las mismas escrituras que el ladrón no vino sino para robar y destruir. We know from the scriptures that the thief doesn't come but to steal, kill, and destroy. El permiso estaba dado para que el diablo destruyera a Job. And the permit is given, and the authority is given, and Satan can now destroy Job. Pero que no tocara su corazón o But no it- tocara su alma. But he cannot touch his soul. Oh, claro, el diablo vuelve una vez ante Dios Yes, Satan goes again before God, y ahora expone la siguiente frase: and he says the next phrase, carne por carne y piel por piel. flesh for flesh and meat for meat. Nosotros podemos vivir bien. We can live good. Podemos estar tal vez pobremente pasando nuestra vida día y noche. We can live poorly day and night. Pero todo cambia cuando las enfermedades llegan a nuestra vida. But when we get sick, everything changes. Aquí encontramos a Job una vez más, Here we find Job once more. rascando sus piel con una teja, dice la palabra. The Word of God says with a shard of a thing, scraping his wounds. Yo quiero que tú pienses por un momento en el proceso que Job está pasando. I want you to think for a moment in the process of Job. Job había oído de Dios, Job had heard of God. él ofrecía sacrificio a Dios, He offered sacrifice to God. pero acá estaba en medio de un proceso que no solamente le iba a hacer oír de Dios,
But here he's in the midst of a process that's going to cause him not to just hear of God. sino que iba a ver la misericordia de Dios en la vida de He's él. going to learn of the mercy of God in his life. En Job capítulo 42, versículo 5, Job 42:5 says, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He says, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now my eyes see thee. Ahora, después del proceso, este hombre miraba lo que en realidad era Dios. After this process, he saw what God really was. Él había visto la misericordia de Dios plasmada sobre él. He saw the mercy of God on his life. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacernos The question that we could give ourselves is, es cómo Job pudo pasar por este proceso y estar tan alegre como él estaba. how can Job go through this process and still be happy like he's happy? Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, When we go to the book of James, en el primer capítulo, the first chapter, Santiago nos recomienda diciendo en el capítulo 1, versículo 2, in chapter 1, verse 2, James reminds us, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Yo quiero que pienses por un momento en los discípulos. I want you to think for a moment the disciples. Aquel rostro de alegría que ellos llevaban al momento que iban a estar con Cristo en un lugar apartado. Their face of joy that they were coming with Jesus to go away for a rest for a while. Yo pienso que tuvo que haber cambiado. Maybe that had changed. Aquello que a ellos les significaba tanto gozo, What was so joyful to them tuvo que haber cambiado el rostro de ellos al ver esta gran multitud que ahora iban a entender. maybe changed their face, especially before the multitude. Santiago dice, hay que estar gozosos cuando nos hallamos en medio de estas pruebas. And James says we're to be joyful when we find ourselves in these trials. Jesucristo estaba probando la fe de sus discípulos. Jesus is proving the faith of his disciples. Jesucristo estaba probando la situación real de sus corazones. He's proving the real situation of their hearts. Ahora, el propósito que tiene la prueba The purpose of the trial es que nosotros no solamente nos gocemos en medio de la prueba, porque es difícil en realidad. not just that we have joy in the midst of a trial, that's difficult. Si tú tomas el cuerpo de Job If you take the body of Job y te pones en la situación en la que este hombre se encontraba, and you put yourself in his situation, difícilmente te vas a poner a cantar cantos cuando estás viviendo el sufrimiento que este hombre está viviendo. it's difficult to sing while you're going through the suffering that he went through. Pero Santiago dice, nosotros tenemos que estar gozosos en medio de pruebas como esta. But James says you're to be joyful in the midst of those trials. Ahora, el propósito, dice Santiago, de las pruebas James says the purpose of those trials es saber que la prueba sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. knowing that the trial of our faith produces perseverance. Lo que los discípulos querían hacer en este momento estaba bien. What the disciples wanted to do in this moment was fine. Pero lo que Jesús quería hacer en el corazón de los discípulos estaba mucho mejor. But what Jesus wanted to do in the heart of the disciples was even better. Él estaba probando la fe de estos discípulos He was proving the faith of these disciples con el único propósito de ver en realidad cómo reaccionaban. with the only purpose to show them how they would react. Él tuvo que ver el carácter de cada uno de ellos. He had to see the character of each one of them. Juan nos dice específicamente cómo los discípulos reaccionaron en ese momento. John tells us how the disciples reacted in this Pero moment. según lo que agrega Marcos, capítulo 6, versículo 38, But what Mark adds in chapter 6, verse 38, nosotros podemos ver la reacción de Cristo we can see the reaction of Christ con los discípulos. with the disciples. Estos hombres tal vez se encontraban, ¿qué podemos hacer en esta situación? It seems like the disciples are asking the question, what can we do in a situation Es like más, this? ellos empezaron a hacer cuenta de cuánto iban a gastar para darle comer a aquella multitud. They even added up how much it was going to cost to feed the multitude. Ahora, Juan nos dice a nosotros John says us, de que
Andrés vino con la iniciativa del pan que había encontrado en aquel niño. that Andrew comes to him with the amount of bread that he found. Pero Marcos nos dice algo que no está escrito en el libro de Juan. But Mark tells us something that's not written in John. Y es que Jesús le preguntó a los discípulos cuántos panes tenían. That he asked the disciples, how many loaves do you have? Los discípulos no sabían qué hacer en ese momento. The disciples didn't know what to do in this moment. Así que Jesús tuvo que una vez más tomar las riendas para que aquello no se saliera de control. So they didn't know what to do so that everything wouldn't fall out of control. ¿Cuántos panes tenéis? How many breads do you have? Loaves do you have? Ahora yo quiero que miren el mandato de Jesús. I want you to see the command of Jesus. Yo me imagino los discípulos se voltearon a ver unos a otros. ¿Cómo que cuántos panes tenemos? Maybe the disciples turn around one to another. What do you mean? How ¿Cómo many que vamos a loaves do we tener have? panes si nosotros veníamos aquí a pasar un rato tranquilo contigo? How are we going to have bread if we came here to be with you? Nosotros veníamos llegando del ministerio cuando tú nos dijiste vámonos a un lugar desierto. We were coming from the ministry. You said, let's go to a deserted place. Nosotros no hicimos provisión ni para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener comida para esta We didn't gente? even take provisions for ourselves. How are we going to provide for all these people? Ahora miremos a Jesús, ir y verlo. And Jesus says, go and see. Ahora, cuando nosotros miramos este versículo, When we see this verse, nosotros podemos ir una vez más a Juan capítulo 6, versículo 6. we go back to John 6:6. Y es que Jesús tenía control de todo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Jesus was in control of everything that was going on at the moment. Mientras los discípulos no sabían qué hacer con aquella situación, When the disciples didn't even know what to do with this situation, mientras los discípulos estaban ahogados en medio de aquel problema, while the disciples found themselves drowning in the problem, nosotros miramos a un Jesús que tiene todo bajo su we control. see Jesus has everything under control. Él tiene control de cada situación que pasa en la vida de nosotros. He has control of every situation that happens in our lives. Ahora, un punto importante que nosotros no debemos de pasar por alto acá, A very important part that we should not skip over here. no solamente que Dios tiene todo bajo su control, Not only that Jesus has everything under control, sino que Dios es el Dios que provee todo lo que nosotros tenemos. but God is the one who provides everything we have. Mucha gente dice, no, pues yo como porque yo trabajo. Many people say, well, I eat because I work. No, tú comes porque Dios te provee un trabajo para que tú comas. No. You eat because God gives you work that you may eat. Tú dices, no, yo tengo todo lo suficiente porque yo llevo dinero para comprar y tener el pan en mi mesa. Maybe you say, well, I have everything necessary because I brought money and I can buy my own bread. Muchas veces se nos olvida por qué nosotros damos gracias antes de comer. Many times we forget why we give thanks before we eat. Nosotros damos gracias antes de comer porque Dios ha proveído los alimentos que tenemos enfrente de We nosotros. give thanks before we eat because God has provided everything for us. Ahora, cuando nosotros miramos la situación en la que se encontraban estos discípulos, When we see the disciples in the situation they found themselves in, tomando en cuenta a Andrés y a Felipe, taking into account Andrew and Philip, que por cierto Andrés y Felipe fueron de los primeros discípulos que Jesús tuvo, it's true, Andrew and Philip were some of the first disciples that Jesus took. nosotros podemos ver en realidad cómo trabaja la mentalidad del hombre. We can see how the mind of man works. Muchas veces nosotros podemos ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas, Many times we can see the glory of God reflected in our lives, pero a medida pasa el tiempo, caemos en la idea de olvidarnos lo que pasó. but as our lives pass, we forget about what happened. Yo quiero que mires a Andrés y Felipe. I want you to see Andrew and Philip. ¿Ustedes recuerdan el primer milagro que hizo Jesús en Juan capítulo 2? Do you remember the first miracle that Jesus does in John chapter 2? Yo sé que lo recuerdan, Jesús convirtió el agua en vino. Jesus turns the water into wine. Por cierto, lo que Jesús hizo fue algo que nunca se había visto. What Jesus had done was something that no one had ever seen. Aquellas 7 tinacas llenas de agua, These 7 jars of water full of water. Jesús las convirtió en vino. Jesus turns them into wine. Unas uvas que jamás habían sido plantadas, Some grapes that weren't even planted, unas uvas que jamás habían sido procesadas, grapes that were never processed, unas uvas que no estuvieron en el proceso de convertirse en un buen vino. grapes that were never in the process of being converted into wine. Pero nosotros podemos ver las palabras del maestresala diciendo, nunca había probado un mejor vino que este. But the head of the party said, "I've never tried such a great wine." Aquí está Andrés y Felipe. Here is Andrew and Philip. Eran 2 de aquellos discípulos que habían estado en aquel primer milagro. There were 2 of the disciples that were in that first miracle. Ellos pudieron
ver lo que Jesús hizo con aquellas tinajas de agua. They could see what Jesus did with these jars of water. Pero cuando nosotros miramos la pregunta de Andrés, When we see Andrew's question, ¿qué es esto para que le demos de comer a tantos? Versículo 9. in verse 9 it says, but what are they among so many? ¿Qué es esto para que nosotros podamos alimentar a esta gran cantidad de personas? What is this that we would feed all of these people? Unos versículos antes, Juan nos relata de que Andrés había hallado a un niño que había tenido 3 panes y 2 pececillos. Perdón, 5 panes y 2 A pececillos. few verses earlier, we find out that Andrew had found 5 loaves of bread and 2 fish. Pero la duda que se encuentra en medio de la proposición es lo que nos llama la atención. But it's the doubt that we have in the middle of the proposition that draws our attention. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para darle de comer a esta cantidad de gente? What are 5 fish or 5 loaves and 2 fish to feed this amount of people? Ahora entienden por qué les digo que los discípulos habían dejado a Jesús afuera de la ecuación. Now, you understand why I tell you that they had left Jesus out of the equation? Jesús estaba probando la fe de los discípulos. Jesus is testing the faith of the disciples. Y esta fe estaba siendo hallado poca delante de él. And this faith is small before him. Ahora, cuando nosotros vamos a los versículos siguientes, Juan no lo dice, pero cuando vamos al libro de Mateo, When we go to the same account in Matthew, a few verses later, we Mateo capítulo 14, versículo 18, find in Mark 14, 18, nosotros miramos a un Jesús triste y desconsolado por la situación de sus discípulos. Matthew 14, 18, we see Jesus sad before his disciples. Y quizás la reacción de Jesús que nosotros miramos en ese momento And the reaction of Jesus that we see here, es casi una reacción como de enojo por la poca fe en medio de sus it's as discípulos. though he's upset because of their small faith in the midst of the disciples. Ustedes me vienen contando de todos los milagros que hicieron en el ministerio. You're coming and telling me all the miracles that you just did in the ministry. Y en este momento ustedes me están demostrando que todo lo que hicieron In this moment, you're telling me everything you did. pensaron que lo habían hecho porque ustedes tenían el poder de hacerlo. You think you did it because you had the power to do it. Nosotros miramos a Jesús en Mateo capítulo 14 versículo We 18 see in Matthew 14, verse 18, diciendo a los discípulos, traédmelo acá. he says, bring them hither to me. Imagínense a Andrés. Imagine Andrew. Señor, pero si en realidad solo hallamos 5 panes y 2 peces. Lord, we only found 5 loaves and 2 fish. ¿Qué vamos a lograr hacer con esto? What are we going to do with this? Y ahora miramos a Jesús, traédmelo acá. We hear Jesus, he says, bring them to me. Los discípulos habían visto tantos milagros. The disciples had seen so many miracles. Habían visto el ministerio de Cristo plagado por milagros uno tras otro. They'd seen the ministry of Jesus, miracle after miracle. Jesús convirtiendo el agua en vino. Jesus turned the water into wine. Jesús sanando paralíticos. Jesus healing the lame. Jesús levantando a los cojos. Jesus raising up the lame. Jesús sanando leprosos. Jesus healing lepers. Pero todo aquellos que ellos habían visto se les había olvidado. But everything they'd seen, they had forgotten. Ellos pensaban, ¿cómo podemos hacer con esto? They thought, what are we going to do with this? Por un momento me viene la pintura de la que hablamos hace algunos domingos de Rafael. I'm reminded of the painting we talked about a few Sundays ago of Raphael. Los discípulos luchando para sanar a aquel joven endemoniado. The disciples trying to heal the young man with a demon. Es más, Mateo nos dice que cuando ellos estaban aparte le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Even Matthew tells us when they were with Jesus, they said, why couldn't we heal this man? ¿Por qué no lo pudimos echar Why fuera? couldn't we cast the demon out? Y Jesús reafirma lo mismo que estamos viendo acá. And Jesus reaffirms what we're seeing here. Jesús le dijo por vuestra poca fe. He said, because of your small little faith. Yo quiero que piense por un momento lo que está suciendo I acá. want you to see what's going on here.
Muy fácilmente podemos olvidar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. We can forget about the marvelous things God does in our lives. Aquí miramos unos hombres que no habían visto un milagro, sino que habían visto muchos milagros. We have a group of men here who not just saw one miracle, but many miracles. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Marcos, When we read the first chapters of Mark, nosotros miramos a un Jesús que sanaba a la gente desde que amanecía hasta que anochecía. we read of Jesus healing people from when the sun comes up to the sun goes down. Días completos sanando a diestra y siniestra a todos los que vinieran enfrente de él. Days full of healing people, everybody that came to him day after day. Pero aquí miramos a unos discípulos que no podían hacer nada en aquel evento que estaba pasando. But now we see some impotent disciples who don't think they can do anything. Ahora dejemos por un lado a los discípulos. Let's leave the disciples out just a minute. Pensemos por un poco en nuestras vidas. Let's think about our lives. ¿Cuántas veces se nos olvidan las cosas que Dios hace en nuestra vida? How many times have we forgotten about the things that God does in our lives? ¿Cuántas veces se nos olvida de todo lo que Dios ha hecho en nosotros? How many times have we forgot everything that God does for us? El salmista dice que cada día que nosotros nos levantamos, The psalmist says every day that we wake up. no dice algunos días, He doesn't say some days. dice que cada día que tú te levantas de la cama, He says every day you wake up from your bed. dice que Dios te ha salvado de la He muerte. says God has saved you from death. Por eso es que tú debes de caer de rodillas y decir, gracias Señor por un día más de vida. That's why you should fall on your knees and say, Lord, thank you for another day of life. Porque no fuiste tú que tuviste la fuerza de respirar en la mañana. Because it's not because you have the power to breathe in the morning. No fue tu salud la que te dio las fuerzas para poder respirar en la mañana. It wasn't your health that gave you the power to breathe in the morning. Es más, yo conozco mucha gente que está a punto de morir en cuidados paliativos, In mismo, of the same sense, I know many people who are about to die, que tienen años de estar pasando por un proceso. who are years going through the same process. Y conozco gente muy sana que de la noche a la mañana amanece muerta. And I've known healthy people that from one day to the next they die. Así que el salmista nos recuerda cada día que que te levantas y respiras. The psalmist reminds us every day that you breathe Es la gracia de Dios sobre tu vida. is the grace of God in your life. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de esos problemas donde no sabemos ni qué hacer? How many times has God bring us out of problems that we don't even know what to do? Pero a medida va pasando el tiempo en tu vida But while time goes by in your life, y de repente viene un nuevo problema a tu vida, a new problem comes. nosotros tiramos todo aquello que Dios ha hecho con nosotros We take everything that God has done with us, y nuestras miradas están puestas solo en aquella situación. and we forget about it, and our only problem we see is the situation in front of us. La gloria de Dios ha sido dejada afuera por un problema pequeño. The glory of God is left outside for a small problem. Ahora, Juan dice que los discípulos en realidad pensaban de una forma correcta, tal vez, John says that the disciples were thinking in a right way, maybe, porque la cantidad de gente que ellos miraban enfrente eran 5,000 varones, dice Because Juan específicamente acá. the amount of people they saw before them was 5,000 men, what John says. Pero Mateo agrega que esa cantidad era sin contar las mujeres y los niños. But Matthew says this amount was without counting the women and children. Muchos teólogos dicen que eran más de 15,000 o 20,000 personas. Many theologians believe it was between 15 and 20,000. Y usted me va a preguntar, ¿cómo cuántos eran, hermano? You're going to ask, how many of it was it, brother? Sí, Yes. yo no sé cuántos eran. I don't know how many. En realidad la palabra no nos dice un punto The exacto. Bible doesn't tell us an exact amount. Pero lo que sí nos dice es que la cantidad era demasiada, But the Bible does tell us it was an extremely great amount. que los discípulos sabían que por sus propias fuerzas ellos no podían hacer nada. The disciple knew their own force efforts, they couldn't do anything. Ahora, cuando nosotros terminamos esta historia, When we finish this story, nosotros podemos ver lo que Jesús hace solamente con 5 panes y 2 peces. we can see what Jesus does with 5 loaves and 2 fish. Dice que después de que terminó Jesús de alimentar a aquella gran multitud, When Jesus finishes feeding this great multitude, todavía sobraron 12 cestos there was still 12 baskets left over que llenaron nada más con lo que sobró. that they filled up with what was left over. Una dura reprenda contra los discípulos. A doubt or a thing that rebukes the disciples. A ellos que creían que no podían de darle de comer a aquella gran multitud, ahora tienen un cesto para cada uno. They thought they couldn't feed the multitude. Now there's an abundance. 5
1,000 personas, 5,000 people. alimentadas con 5 panes y 2 peces. Fed by 5 breads and 2 fish. Pensemos, ¿qué pasó acá? We ask, what happened here? ¿Cómo pudo suceder esto? How could this happen? ¿Cómo pudo pasar esto que sucedió acá? How could this happen here? Es como que nosotros, como que Juan está tratando de recordarnos el prólogo. It's El like prólogo. John is reminding us of the prologue of John. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Y el verbo era Dios. And the Verb was God. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. Everything that was made by Him. Without Him, nothing was made that was made. Los discípulos habían perdido de vista de que en medio de ellos The disciples had lost the point of view that in the middle of them estaba el Dios que había creado el universo y la tierra y todas las extensiones que was the existen. God that made the universe and everything that in it exists. Esto fue algo hermoso cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista. This was beautiful when we see it in this point of view. Yo no sé si tú te has tomado la idea de leer el libro de I Juan, don't know if you've taken the idea to read the book of John, pero cada vez que yo entro en el libro de Juan y leo textos como estos, but every time I read the book of John and find a text like this, quedo asombrado en ver la situación que estos discípulos vivieron. I'm amazed at the situation the disciples lived through. La gloria de Dios reflejada en medio de The ellos. glory of God reflected in the midst of them. Recuerden el contexto que Jesús está utilizando acá. Remember the context Jesus is using here. Jesús está utilizando este evento para presentarse a Él mismo como el pan de vida que descendió del cielo. Jesus is using this situation to show himself as the bread of life that came down from heaven. Pero en este texto en sí, But in this text of itself, Juan está presentando a Jesús como Jehová Jireh, el Dios que provee. John's showing Jesus as Jehovah Jireh, the Lord provides. Yo quiero que vayas por un momento a lo que Jesús dice más adelante en este texto. I want you to go a little bit farther what Jesus says in this text. Juan nos recuerda de que este mismo evento que está pasando acá John reminds us the same event that's going on here fue lo mismo que pasó en el desierto. was the same thing that happened in the desert. Es como que este grupo de personas estuvieran viviendo lo mismo que sucedió en el desierto. It's like this group of people are living the same thing that they lived through in the desert. Cuando los israelitas renegaban de Dios porque no tenían qué comer. When the Israelites were complaining they didn't have anything to eat. Devuélvenos a Israel. He said, return us to Egypt. Allá teníamos que comer. We had stuff to eat there. Yo quiero que nos devuelvas de donde nos sacaste, Moisés. I want you to take us back to where you brought us out of. Y aquí miramos en la misericordia de Dios, Dios proveyendo maná en medio del desierto. We see in the mercy of God, Him giving manna in the middle of the desert. Por cierto, el mismo lugar donde se encontraban, en el desierto. The same place they found themselves in the desert. Jesús estaba alimentando más de 20,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Jesus feeding more than 5,000 people with only bread and fish. El Dios que provee. God that provides. Hermano, tú no necesitas de muchas cosas para saber de que Dios está contigo y va a proveer todo lo necesario para tu vida. You don't need a lot to know that Jesus is in control and He'll provide everything you need in your life. Muchas veces perdemos los estribos por una cosa pequeña. We lose ourselves with something so small. Usted me va a decir, sí, hermano, pero 20,000 personas no era una pequeña cosa. You say, but yes, brother, but 20,000 people was not a small thing. Pero si Cristo estaba en medio de ellos, ¿cómo iba a faltar algo? But Christ, if He's in the middle of them, how is something going to be lacking? El problema que nosotros miramos acá The problem that we have here es que los discípulos en realidad no creían en Jesús como el Dios encarnado. is that they didn't believe in Him as God incarnate. Ellos miraban a Cristo de la misma forma tal vez que lo miraban muchas de las personas que lo seguían. Maybe they saw Jesus as just somebody normal, of anybody else they could follow. Como aquel que podía sanar personas. Like the one who could heal people, Como aquel que podía alimentar a las personas. the one who could feed people, Como aquel que podía convertir el agua en vino. the one who could turn the water into wine. Pero no creían en Jesús como el Mesías esperado. But they didn't believe in Jesus as the awaited Messiah, Como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del the mundo. Lamb of God who came to take away the sin of the world. Es más, Juan trata que nosotros miremos a los discípulos y nos pongamos en el lugar de ellos. John wants to show us the disciples, and he wants us to put ourselves in their position. Estos hombres estuvieron a la par de la perfección. These men were next to perfection. Ellos
Ellos pudieron ver a un Cristo todopoderoso, todo suficiente, They could see Christ, all powerful and all sufficient. el Dios encarnado que había descendido del cielo, The incarnate God who had come from heaven, proponiendo el evangelio a las personas, preaching the gospel to people, explicando de tal forma que la gente se quedaba atónica al escuchar la palabra. explaining the gospel in such a way that the people didn't even have words to respond. Pero acá está la falta de fe de estos hombres, But here's the lack of faith of these men. porque ellos no creían en Cristo como lo que en realidad era. They didn't believe in Jesus and what he was. Ahora, es asombroso ver a un Jesús que le da de alimentar a un grupo de personas como esta. It's amazing to see the disciple or Jesus feed a group like this. Pero es más asombroso ver a Dios encarnado haciendo esto en medio de nosotros. But it's even more beautiful to see God incarnate doing this among people. Ahora, yo quisiera decir algo a nosotros como iglesia. I want to say something to us as a church. No importa qué tan grande sea la dificultad por la que nosotros estamos pasando. It doesn't matter the great difficulty that we find ourselves in. No importa si tú creas que tienes salida o no tienes salida. It doesn't matter if you believe you have a way out or not. Lo que yo te aconsejo es que tú pongas tus ojos en Cristo. What I give you a counsel is that you set your eyes on Christ. Jesús nos recuerda que nosotros no estamos solos en este mundo. Jesus reminds us we're not alone in this world. Muchas veces nosotros vemos el problema tan grande que perdemos la perspectiva total. Sometimes we see a problem so great that we lose our perspective. Me acuerdo de aquella anécdota que nos contaban cuando estábamos niños. I remember the analogy that they told us when we were kids. El maestro poniendo enfrente de los alumnos la página grande. The teacher putting himself in front of all the students. Y poniendo un punto en medio de la página. And on the board putting one point. Y aquí está el maestro preguntándole, ¿qué miran la grandiosidad de esta página en blanco? No tiene nada en ella. And he says, what do you see on this great board that's all white? Está tan perfecta que nosotros podemos hacer lo que queramos en ella. It's so white we can do whatever we want with it. Pero aquí está todo el grado viendo el punto que está en medio de la página. But here's everybody looking at this point in the page. Maestro, un punto en medio de la página. There's a point in the middle of the page. Ya no está tan buena como tú crees. It's not as clean as you think it is. Y aquí vemos al maestro explicando, pero ¿qué pasa con lo demás de la página? He says, well, what else with the rest of the page? Muchas veces nuestras vidas pasan por estos procesos. Our lives go through the same process. Perdemos la totalidad de la página por enfocarnos en el punto. We forget everything else because we focus on a point. La gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, pero nosotros seguimos viendo aquel punto que nos estorba. The glory of God is showing itself in our lives, and we're missing it by looking at a point. Dejamos de ver al Dios Todopoderoso por ver un problema que nos está batiendo. We stop looking at the all-powerful God by looking at this point. Jesús le dio de comer a este gran grupo de personas. Jesus fed this great group of people. Eso fue grandioso ante los ojos de los discípulos. This was great before the disciples. Pero, ¿qué pudo representar para ellos? But what could it represent for them? Corintios nos recuerda de que Dios no nos dará más cargas de las que podamos llevar, o Dios no nos dejará que nos tienden más o nos probará más de lo que debemos de aguantar. 1 Corinthians reminds us that God does not give us more than we can lead us to somewhere where we can't get out of. Eso es algo que debe estar presente en nuestro diario vivir. That's something that should be present in our daily lives. La vida del cristiano está llena de situaciones. The Christian life is full of situations. Debemos de recordar de que vivimos en un mundo caído. We should remind ourselves that we live in a fallen world. En un mundo donde las cosas pasan día y noche. In a world where things pass by day and night. Donde vamos a estar envueltos en situaciones. Where we're going to be in situations. Pero nuestros ojos deben de estar enfocados todo el tiempo en Él. But our eyes must be constantly fixed on Christ. No en lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Not what we can do with our own strength. No en lo que yo tengo en mis manos para poder solucionar este problema. Not what I have in my hands that I can fix a problem with. Ya decíamos que las cosas no dependen de lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios hace a través de nosotros. It doesn't depend on what we do, but what God does with us. Es algo que debe de vivir en nuestro continuo vivir. It's something that should be constant in our lives. No estamos solos en un mundo caído. We're not left alone in a fallen world. A mí me encanta este texto de Isaías 41, versículo 10. I love the text of Isaiah 41, 10 through 13. No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, que te ayudo y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. In Isaiah 41, starting in verse 10, it says this. Fear not, thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am God. And I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were increased against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing. They shall strive with thee, shall perish. Thou shalt seek them, and thou shalt not find them. Even them that contend with thee, they that war against thee shall be as nothing, and as a thing of naught. Yo quiero que pienses por un I momento. want you to think for a moment. Mientras vivamos en el mundo que vivimos, While we live in the world that we live, cientos de situaciones acecharán nuestras vidas. there's so many situations that are coming to our lives. Pero como fieles creedores de Cristo debemos poner nuestra fe en Él. But as faithful believers of Christ, we're to put our faith in Him. Debemos de olvidar las adversidades en nuestra vida. We should forget of the adversities in our life. Todo el mundo pasa, dice el mundo pasa. It says the world is passing away, Y las cosas que están en el mundo. and the things that are in the world, Pero Él permanece para but siempre. He remains forever. Y si estamos en Cristo, estamos seguros. And if we're in Christ, we're sure. Ahora, algo más que este texto nos arroja también One more thing we see in the text. es que Jesús no solamente está en control de la situación, Jesus is not only in control of the situation, sino que Él está haciendo todo según el plan but que Él tiene. He's doing everything according to the plan that He has. Esto es asombroso verlo en medio de las Escrituras. This is beautiful to see in the midst of the Yo scriptures. sé, tú me vas a decir, yo he leído ese pasaje cientos de veces. I know you say, I've read this text 100 times. Pero es increíble cuando tú lees el pasaje y el pasaje te arroja a un Cristo como este. But it's beautiful when you read the passage and the passage shows you this beautiful A Christ. un Dios todopoderoso que tiene todo bajo su An control. all-powerful God that has everything under control. Es asombroso creer que ese Dios todopoderoso es nuestro Salvador. It's beautiful to know this beautiful God is our Savior. Ahora, no solamente porque le dio de comer a esta cantidad de personas. Not only because He gave to eat this amount of people. Más adelante Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Jesus, farther along, presents Himself as the bread of life. Y luego Él propone que debemos de comer de Él para vivir para siempre. And He says we're to eat of Him so that we will live forever. Es como que nosotros estemos viendo, o más bien dicho, viendo desde la mentalidad de los apóstoles. It's like we are seeing from the mind of the apostles. Tal vez nos podemos pensar, ¿de qué está hablando Jesús? Maybe we could say, what is He talking about? Es más, cuando nosotros miramos desde el punto de vista de los fariseos, When we see the point of view from the Pharisees, ¿de qué está hablando que lo comamos? what is He talking about that we'd eat Him? Lo que nosotros estamos viendo en medio de este gran What evento we're seeing in the midst of this event es a Jesús presentándose como el pan que descendió del cielo is Jesus as the bread who's come down from heaven para alimentar nuestras vidas espirituales en decadencia. to feed our spiritual lives. Es un preámbulo que Cristo hace para lo que va a suceder en el Calvario, It's a preamble of what Jesus is going to do on Calvary, donde Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del where mundo. Jesus presents Himself as the Lamb of God who take away the sin of the world. Ahora, cuando nosotros vamos unos versículos más adelante, en el versículo 6, versículo 50, perdón, capítulo 6, versículo 50, When you go a few verses before and you go to chapter 6, verse 50 and 51, nosotros miramos a Jesús presentándose como el único que puede proveer salvación para tu vida. you see Jesus presenting Himself as the only one who could save you from your sins. Diciendo, este es el pan que descendió del cielo para que el que él coma no muera. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give him is my flesh, which I will give for the life of the world.
Algo asombroso que pasó en este lugar A beautiful thing that happened in this place. es que muchas de estas personas fueron saciadas, Many these people were filled. llenaron sus estómagos. They filled their stomachs. Pero es difícil pensar de que muchas de estas personas no creyeron en Jesucristo. It's difficult to believe many of these people didn't believe in Jesus. Es más, nos llama la atención cuando nosotros miramos este texto When we see this text, our attention is drawn. y Lucas nos presenta que el lugar donde este evento sucedió fue en Bethsaida. And Luke tells us the place of this was Bethsaida. Y cuando nosotros vamos al capítulo 11 del libro de Mateo, If you go to Matthew 11, nosotros vemos la mayor de las enmiendas de Cristo a esta ciudad. we see some of the exhortation that Jesus gives to this city. Mateo capítulo 11, versículo 21. Matthew 11 and verse 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Ahora, esto nos llama la atención, This draws our attention. porque Lucas nos manda hasta este lugar donde Jesús hizo ese milagro. So Luke sends us to the place where Jesus does this miracle. Y aquí miramos a Cristo reprendiendo a esta ciudad, And we see Christ reprimanding the city, no solamente por el milagro que Jesús estaba haciendo unos versículos anteriores, not only for the miracle that he was doing a few chapters before, sino porque hubieron muchas cosas que fueron hechas en medio de ellos. because many things were done in them. Muchas personas de las que estuvieron envueltas en ese milagro Many people who were seeing the miracles, seguían a Cristo, como dicen los evangelios sinópticos, they followed Christ, as the Synoptic Gospel says, solamente por las señales que Él hacía. because of the signs that he did. No porque creían en Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Not because they believed in him as the Messiah for their life, the Savior Dice, of their life. si Ciro y Sidón hubieran creído de la forma It says Tyre and Sidon would if they would have seen those works, o hubieran visto los milagros que se han hecho en medio de vosotros, if they would have seen the miracles that we saw, these people saw, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. they would have repented in sackcloth and ashes. Mucha de esta gente no creyeron en Jesucristo. Many of these people did not believe in Jesus. O muchas de estas personas tomaron la decisión de no creer en Él. Many decided not to believe in him. Ahora, esto es algo que nos debe de llamar la atención a muchos de nosotros. This should draw our attention, many of us here today. Muchas veces estamos sentados tal vez en una banca de una iglesia Many times people find themselves sitting in the seat of a church. y asistimos a la iglesia con regularidad o una vez en cuando, They go to church regularly or sometimes, pero en realidad no creemos en el Cristo que se predica, but maybe they don't believe in the Christ that's being preached. sino que creemos en el Cristo que nosotros nos hemos formado en nuestras But mentes. they believe in a Christ that is formed in their own mind. Nuestros corazones están lejos de aquel Cristo que ha sido explicado en las Their Escrituras. hearts are far from the Christ that's been explained in the scriptures. Yo pienso de tantos cristianos que asisten a una iglesia So many people who go to church y sus corazones están lejos de lo que se predica en los púlpitos. and their hearts are far from the Christ that's preached in the pulpit. Pero lo que más me llama la atención es de tanto inconverso What most draws my attention is that so many unconverted, que todavía no ha podido escuchar el Evangelio de Cristo. that they still haven't heard the gospel. O algunos que oyen el Evangelio pero deciden no creer en él. Or some who've heard the gospel, they will not repent. Aquí tenemos un vivo ejemplo de lo que sucedió en esta ciudad. We have a huge example of what happened in this place. Es más, en los 4 evangelios este milagro fue pactado de tal forma In the 4 gospels, this miracle was so impactful que nosotros miremos al Cristo encarnado, that we see Christ incarnate, al Dios Todopoderoso
todopoderoso alimentando una gran multitud, the all-powerful God feeding Pero- the multitude, pero mostrándose como aquel pan que da vida y vida en abundancia. but showing himself as the bread who gives life and life abundantly. Este es un gran llamado, no solamente para cristianos, sino para no cristianos. This is a great call for not only Christians but non-Christians. Las dificultades van y vienen en la vida de las personas, Difficulties come and go in the life of people, pero nuestros ojos deben de estar puestos completamente en Él. but our eyes should be set on him. Si tú todavía no te has tomado el tiempo para estudiar o escudriñar a este Cristo de las Escrituras, If you've not taken time to search the Christ of the Scriptures, es el momento para que dejes de ver aquel punto y mires la gloria de Dios reflejado en todas las Escrituras. it's time you stop looking at the point and see the glory of God in all the Scriptures. Ahora, la pregunta que nos hacemos continuamente, ¿qué debemos de hacer? The question we all always ask is, what should we do? Me gusta cómo Isaías lo enfoca, Isaías 45:22. I like how Isaiah 45:22 says it. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Look to the Lord, all the earth, for I am God and there is no other. El pan de vida que descendió del cielo ahora es expuesto para ti, The bread of life that came down from heaven has been exposed to you, para que tú vengas y te alimentes de él. so that you come and feed on him. Pero no solamente para que te alimentes una vez de vez en cuando, But not only so that you come every once in a while, sino para que tengas vida y vida en abundancia. but that you would have life and life in abundance. La palabra de Cristo es de que vivirás para siempre. The word of Christ is that you live forever. La vida eterna está en el Hijo. Eternal life is in the Son. Pongamos nuestros ojos en Él. Put your eyes on him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por su amor, Señor, en la vida de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por su amor en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Gracias, Señor, porque usted se ha revelado a través de las Escrituras, Señor. Y nos permite, Señor, alimentar nuestros cuerpos espirituales, Señor. Y poder crecer, Señor, a la altura del varón perfecto. Le pedimos, Señor, de que nuestros ojos estén enfocados en usted todo el tiempo. Que no perdamos, no apartemos nuestros ojos del blanco, Señor, que es usted. Le pedimos, Señor, de que nos ayude a caminar, a soportar la prueba, Señor. A seguir adelante, Señor, el día con día. Pero de una forma especial, Señor, le pido por aquellas personas que no lo conocen, Señor. Que todavía no han puesto los ojos en usted. Que viven vidas apartadas de usted, Señor. Que viven según los beneplácitos de este mundo, Señor. Pido de que sea usted, Señor, transformando sus vidas, Señor. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, llegue a lo más profundo de su ser. Que sus corazones sean transformados, Señor, para la honra y gloria suya. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano.